En el corazón del apóstol Pablo había una gran preocupación, y esto debido a la falsa predicación de Satanás y de sus ministros, que como dice la palabra, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Que el Señor continúe bendiciendo en este precioso día a la amada iglesia. Amados hermanos, la falsa predicación de Satanás y de sus ministros tiene el propósito de introducir en la iglesia un evangelio diferente, un Cristo diferente. Él, a través de la falsa predicación, quiere que la iglesia sea ministrada por un espíritu diferente al Espíritu Santo. Desde el principio de las Escrituras, podemos ver que Satanás siempre ha utilizado la falsa predicación para desviar al creyente de su sincera fidelidad a Cristo. Siempre él ha cuestionado la palabra de Dios, utiliza la palabra de Dios, tuerce la palabra de Dios, la saca de contexto la palabra de Dios para conseguir este propósito. Desde el Edén podemos ver cómo engañó a Eva cuestionando la palabra de Dios. Él les dijo que no iba a pasar nada si desobedecían la palabra de Dios. Introdujo un evangelio diferente. El evangelio salvo siempre es salvo. No importa si desobedeces la palabra de Dios, no morirás. Podemos ver también cómo en el evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, Satanás utiliza la falsa predicación con el propósito de desviar a nuestro Señor Jesucristo del propósito divino. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4 que Satanás llevó a nuestro Señor Jesucristo al pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandaré acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás muy hábilmente le está predicando el Salmo 91 a nuestro Señor Jesucristo, lógicamente sacándolo de contexto. Nuestro Señor, quien había sido llevado por el Espíritu Santo al desierto, lleno del Espíritu Santo, ministrado por el Espíritu Santo, le responde con la preciosa y poderosa palabra y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Sea bendito el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Dicen las Escrituras que el diablo le llevó otra vez a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás quería que nuestro Señor Jesucristo sea ministrado por el espíritu del mundo, por el espíritu de la codicia, de la avaricia. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sea bendito, precioso y poderoso el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. El temor en el corazón del apóstol Pablo era lógico. Él mismo durante muchos años predicó a otro Jesús.
en su corazón, en su conocimiento filosófico y religioso, conocía a un Mesías diferente. Él no pudo reconocer ese Cristo poderoso que se había subido a la cruz, que había muerto a causa de nuestros pecados y se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Fue el mismo Cristo que se le apareció, que lo derribó, lo tiró al suelo, lo dejó ciego, y fue en ese momento que él dijo: ¿quién eres, Señor? Fue en ese instante que él pudo tener un encuentro con el verdadero Cristo, no con el falso Cristo que durante mucho tiempo había albergado en su corazón. Y él, quien había vivido esta propia experiencia, tenía el temor de que Satanás engañe a la iglesia de los Corintios y las desvíe de su fidelidad a Cristo Jesús. Amado hermano, amada hermana, Dios ha entregado a nuestro corazón las arras que son la garantía de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo sea cada día nuestro Maestro, que Él nos guíe, que Él nos capacite en el verdadero, en el correcto Evangelio de Jesucristo. Debemos recordar siempre que el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y esto porque comenzarán a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, engañarán, introducirán un evangelio diferente, un espíritu diferente y un Cristo diferente en la iglesia. Muchas religiones tienen sus Cristos. Algunas religiones lo tienen ahí, en una cruz, colgada en una pared. Es importante, amado hermano, amada hermana, que andemos con cuidado, que seamos guiados por el verdadero Espíritu de Dios. Cuidémonos de la falsa predicación de Satanás, de la falsa predicación de sus ministros, que se disfrazan como ángel de luz. Amado hermano, amada hermana, que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Nos vemos en un próximo devocional. Se despide tu hermano Javier Lituma.